Bueno, vamos a hablar de cáncer de ovario respecto a la epidemiología, perdón. Es la neoplasia ginecológica más mortal, ocupa el octavo lugar en incidencia y el riesgo de padecer cáncer de ovario de manera general es de 1.7%. El riesgo de cáncer de ovario, como hemos dicho, en general es de 1.4-1.7%. Los factores de riesgo para padecer cáncer de ovario son la edad, a mayor edad, mayor riesgo de padecer cáncer de ovario, la edad media de presentaciones de 63 años, la nulliparidad es otro factor de riesgo, la menarca temprana, la terapia de reemplazo hormonal, la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico. Otros factores de riesgo son los genéticos, las mutaciones de BRCA, la presencia de inestabilidad microsatélite en el síndrome de Lynch también son otros factores de riesgo para padecer cáncer de ovario. Pero como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores protectores, como ser la lactancia, el embarazo, la oferectomía, salpingoferectomía y la ligadura de trompas. Ahondando un poquito sobre los factores hereditarios, las mutaciones de BRCA están asociadas a cáncer de ovario hasta en un 46% cuando la mutación es de BRCA o BRCA1 y en un 23% cuando la mutación es de BRCA2. La edad de presentación, por lo general en el BRCA1 es de 50 años, en el BRCA2 de 60 años y el tipo histológico más frecuente en las pacientes que tienen esta mutación es el adenoma o adenocarcinoma seroso. Esas pacientes tienen mejor pronóstico y tienen mejor sensibilidad a la quimioterapia. Otro síndrome ligado al cáncer de ovario es el síndrome de Lynch. Representa el 1% de todos los cánceres de ovario. El riesgo acumulado es hasta el 12%. La edad promedio de presentación es de 42 años, o sea, más tempranamente que la población en general. Este cáncer, en el contexto de un síndrome de Lynch, está asociado o puede estar asociado a endometrio, ovario, urogenital, gastrointestinal. Este síndrome está dado por la deficiencia de unas enzimas de reparación, que son estas, las que enumero aquí, y el pronóstico es similar al no hereditario. Como hemos visto en cáncer de colon, que también está ligado al síndrome de Lynch, los criterios clínicos para sospechar de un síndrome de Lynch son los criterios de Amsterdam 2. Los criterios de Amsterdam 2 son estos, ¿no? 3 o más familiares con cáncer asociado a síndrome de Lynch, uno al menos tiene que ser de primer grado, 2 generaciones involucradas y al menos un paciente o familiar con el diagnóstico antes de los 50 años, la regla del 3-2-1, ¿no? El mnemotécnico para acordarse de los criterios de Amsterdam. Respecto a la histología en cáncer de ovario, pues según la WHO, la OMS, se divide en todos estos subtipos. Los más frecuentes son los tumores serosos, ¿no? Pero también tenemos los mucinosos, endometroides, de células claras, de células transicionales, escamosos y mixtos, y los indiferenciados. Pero ¿cuáles son los subtipos histológicos más frecuentes? El seroso de alto grado es el más frecuente en ovario, se presenta un 70-80%. ¿Okay? El endometrioide un 10%, células claras 10%, mucinos 3% y seroso de bajo grado en menos de un 5%. La subclasificación de Kumar es la que también nosotros utilizamos. Esta es una clasificación genética también de comportamiento biológico que va a dividir al cáncer de ovario en dos tipos. El tipo 1 es de bajo grado, de bajo crecimiento,
cromosómicamente estable y este subtipo está compuesto por el seroso de bajo grado, endometrioides, mucinoso y los de células claras. Y el tipo 2 son tumores de alto grado, de crecimiento rápido, no tienen precursores reconocibles, el número de cambios de copias de ADN generalizadas es mayor. En este grupo se encuentran el seroso de alto grado, el indiferenciado y los carcinosarcomas. Respecto a la patogénesis del cáncer de ovario, bueno, hay varias teorías propuestas. Les presento en esta oportunidad tres, que es uno, la ovulación incesante. La segunda es la desestimulación de la gonadotropina. La tercera, la salpinge como origen del cáncer de ovario. La ovulación incesante, esta nos habla de que el daño del epitelio superficial lleva a un constante, lleva a metaplasia, posteriormente cambios displásicos, terminando en un carcinoma. La estimulación de la gonadotropina nos dice que esta hormona estaría ligada o relacionada con el estímulo que indice la transformación celular de una célula benigna maligna a maligna en el ovario. Y el último, que dice que la salpinge es la origen, esta nos dice que las células malignas estarían formando la trompa, en la trompa y migrando al ovario. Respecto al cuadro clínico, pues a veces suelen ser síntomas muy poco orientativos. La paciente puede presentar dolor abdominal pélvico, algunas veces urgencia, aumento de la frecuencia urinaria, dificultad para comer, aumento de volumen y meteorismo abdominal. Los marcadores tumorales más que todo nos siguen de seguimiento y de pronóstico, no como tamizaje. También nos ayudan al diagnóstico. Valores mayores a 35 ya nos representan alterados. 82% de los cánceres de ovario presentan elevación del CA-125 y pues mientras mayor sea la etapa, mayor va a ser el porcentaje de elevación de este marcador tumoral. Además, este marcador tumoral se eleva más frecuentemente en las histologías serosas. Pero también debemos recordar que el CA-125 pues tiene muchos falsos positivos. Entre las causas de falsos positivos tenemos condiciones benignas, condiciones malignas. Las condiciones benignas pueden ser, por ejemplo, enfermedades hepáticas, endometriosis, menstruación, cualquier proceso inflamatorio, puede ser una pancreatitis, peritonitis, procedimientos quirúrgicos. Y las condiciones malignas, cierto tipo de cánceres también pueden elevar el CA-125, como ser el de mama, cervix, endometrio, hígado, pulmón, etc. Pues el ultrasonido se utiliza de primera línea, tanto como tamizaje como de diagnóstico. Las desventajas es que es un procedimiento operador dependiente, no podemos ver el retroperitoneo y con la presencia de ascitis delimitar las estructuras es más difícil, ¿no? Las ventajas es que es un método no invasivo, de bajo costo y pues no necesita ninguna preparación en especial. La tomografía es un pues, estudio de imagen muy importante para la estadificación de las pacientes, ya que podemos evaluar las adenopatías, la presencia de ascitis, la presencia de metástasis a hígado. El PET-CT no es muy poco su uso y más que todo lo hacemos en casos muy seleccionados. La resonancia magnética igual nos ayuda como estudio de extensión, pero solo en casos muy seleccionados. Cuando nosotros ya tenemos diagnosticado un cáncer de ovario, por lo general, salvo alguna contraindicación, vamos a
la estadificación quirúrgica. Siempre la estadificación del cáncer de ovario es quirúrgica. Y con el procedimiento quirúrgico nosotros pues ya podemos etapificar a nuestro paciente y posteriormente tomar la conducta según la etapa clínica. La etapa 1 es un tumor confinado a un ovario o a una trompa de falopio, pero estas también se divide en varios subtipos. El 1A, por ejemplo, es que afecta a un ovario o a una trompa de falopio, la cápsula está íntegra, no hay tumor en la superficie y cuando se realiza el lavado peritoneal es negativo. El 1B afecta a los dos ovarios, la cápsula está íntegra, sin tumor en la superficie y el lavado es negativo. Entonces 1A, un ovario, 1B, los dos ovarios. El 1C a su vez se subdivide en 1C1 y en 1C2 y en 1C3. El 1C1 es cuando existe ruptura de la cápsula en el momento del acto quirúrgico. El 1C2 cuando la cápsula ya estaba rota previo a la cirugía y pues encontramos tumor en la superficie ovárica o en la trompa de falopio. El 1C3 cuando ya encontramos células malignas en el lavado peritoneal. La etapa 2, la 2A, es cuando encontramos implantes en el útero o en las trompas de falopio, como podemos ver acá, o en los ovarios, ¿no? 2B, cuando hay extensión a tejidos pélvicos intraperitoneales, como podemos ver en el gráfico. La etapa 3 ya es cuando ya tenemos compromiso ganglionar, por lo general en retroperitoneo. ¿Okay? 3A1 cuando tenemos metástasis en retroperitoneo, 3A1 y menos de 10 milímetros, 3A1 doble I, metástasis más de 10 milímetros. La etapa 3A2, cuando encontramos implantes extrapélvicos microscópicos que afectan el peritoneo con o sin ganglios peritoneales. O sea, cuando ya tenemos implantes extrapélvicos, pero en este caso microscópicos. 3B, cuando ya tenemos metástasis peritoneales, pero ya macroscópicas, ¿no? Menos de 2 centímetros fuera de la pelvis, con o sin ganglios retroperitoneales. 3C, cuando tenemos ya metástasis peritoneales, pero mayores a 2 centímetros, con o sin afección del retroperitoneo, e incluye la etapa 3C, el tumor en la cápsula del hígado y el vaso sin afectar el parénquima de estos vasos. O sea, la etapa 3, en resumen, es una etapa que ya, un cáncer que ya está en los ganglios linfáticos retroperitoneales o ya hay carcinomatosis, ya sea menor o mayor de 2 centímetros. Y hay implantes ya en las cápsulas, tanto del hígado como del vaso. Entonces siempre hay la confusión, ¿no? Que si hubiera metástasis en la cápsula del hígado, algunos ya le ponen como etapa 4, ¿no? Pero no, corresponde a una etapa 3 aún. Y la etapa 4 es cuando existe ya una metástasis. 4A, cuando hay derrame pleural con citología positiva, y el 4B ya cuando hay metástasis a distancia. Los factores pronósticos del cáncer de ovario, el principal es el tumor residual. O sea, es muy importante que la cirugía pues no deje ningún residual, ni microscópico ni macroscópico. O sea, que en nuestro lenguaje sería que sea una cirugía que quede R0, ¿no? Sin residual, alguno ni micros ni macroscópico. Ese es el tumor residual, la presencia de tumor residual es el principal factor pronóstico en una paciente con cáncer de ovario. Otros factores pronósticos son la etapa clínica, el grado tumoral, el tipo histológico, puesto que los carcinomas que no son los serosos
pues se consideran histologías de mal pronóstico, ¿no? Y tienen peor supervivencia que los de histología serosa. La edad también, el estado funcional, o sea, cuando digo estado funcional, me refiero al, a cuánto el paciente tiene movilidad todavía, en cuanto el paciente es independiente todavía para hacer sus actividades cotidianas. El tratamiento, como decíamos, el tratamiento inicial de estadificación también del cáncer de ovario es quirúrgico, netamente quirúrgico. Tenemos algunas definiciones que vamos a mencionar, como por ejemplo la laparotomía exploratoria diagnóstica. Toda paciente que es sometida a una exploración quirúrgica con intento citorreductor, pero solo se logra hacer una biopsia porque pues realmente es irresecable, entonces solo se denomina o solo se realiza una laparotomía exploratoria diagnóstica, en la cual solo se logra tomar la biopsia. La laparotomía citorreductora estadificadora primaria es para pacientes en las cuales inicialmente en la primera exploración quirúrgica nosotros podemos llegar a eliminar toda la enfermedad, o sea, no dejar ningún residual. La citorreducción primaria de intervalo es una laparotomía en la cual se toma la biopsia inicial, posteriormente se administra quimioterapia y después de la quimioterapia se vuelve a realizar una cirugía, ¿no? Y la citorreducción secundaria de intervalo es la cual inicialmente se realiza una laparotomía exploratoria en la cual el paciente queda con este, una citorreducción que no fue óptima, o sea que todavía quedó residual, y se vuelve a repetir el procedimiento después de ciclos de quimioterapia. Los criterios preoperatorios de resecabilidad, o sea, hay pacientes que inicialmente sabemos que no van a poder ser llevados a una citorreducción y estos pacientes por lo general van a quimioterapia. ¿Cuáles son los criterios preoperatorios de resecabilidad, los cuales lo evaluamos por tomografía? Es pues que haya enfermedad más de 2 centímetros en el mesenterio, que el superficie parénquima hepático esté comprometido, que haya enfermedad en el diafragma, en la fosa vesicular, ganglios paraórticos suprarrenales afectados, ganglios pericárdicos o nódulos pulmonares. Se considera también que el valor de CA 125 más de 1000 es un criterio también de irresecabilidad. Ya cuando se entra a la laparoscopía, pues también los cirujanos tienen los criterios de irresecabilidad, que son estos, los de Fagotti. ¿Okay? Como les decía, citorreducción completa es cuando no dejamos nada de enfermedad macroscópica ni microscópica, ¿no? La citorreducción óptima es cuando hay o queda un residual que es menor o igual a 1 centímetro. Y la subóptima cuando queda un residual pero que es mayor a 1 centímetro. En algunos pues, casos especiales se puede hacer solo la salpingoferectomía unilateral en las pacientes que quieren preservar fertilidad y en tumores de estirpe mucinosa también se realiza la apendicectomía. Si bien en nuestro país no contamos con lo que es la quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria, el HIPEC, pero en otros países, en pacientes con etapas 3 específicamente, pues después de la citorreducción óptima, estas pacientes son llevadas a quimioterapia intraoperatoria intraperitoneal. Como decíamos, algunas pacientes pues son llevadas inicialmente a citorreducción óptima y estas pacientes tienen que recibir un tratamiento complementario según algunos criterios que nosotros tenemos, y este tratamiento complementario con quimioterapia se llama adyuvancia. Por lo general
la quimioterapia que nosotros utilizamos como tratamiento complementario es el carboplatino y paclitaxel. En el caso de la enfermedad metastásica, ya el tratamiento es solo quimioterapia. La sobrevida de estos pacientes en etapas 1 es muy buena, hasta el 92% a 5 años, pero en etapa clínica 4 llega a ser solo del 5%. Nosotros en este tipo de pacientes utilizamos mucho lo que es el carboplatino, el cisplatino. Entonces, clasificamos a nuestros pacientes en enfermedad avanzada metastásica de acuerdo a la sensibilidad del platino. Un platino resistente, parcialmente sensible y sensible. Vamos a ver un caso clínico. Esta es una paciente de 56 años de edad, nulípara. La menopausia fue a los 48 años. Consulta por aumento de volumen abdominal y dolor ocasional. Y al examen físico, pues nosotros evidenciamos ascitis, ¿no? La conducta inicial es realizar un ultrasonido abdominal y un CA-125. En el ultrasonido nos reportan una masa de 10 por 12 centímetros en el ovario derecho, más ascitis, y el CA-125 elevado en 400. La TAC solo muestra actividad tumoral en los ovarios, la ascitis ya descrita y la paciente es llevada a cirugía.